Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos la radio de las noticias. FM Mundo. Los talk shows que dan mucho de qué hablar. En FM Mundo. 24/7. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. José Swin renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y reconoce una tensión en el organismo. La jueza Emma Tapia también dejó su cargo como titular subrogante. No tengo nada que ocultar, dice Mario Godoy al confirmar su comparecencia a la Comisión de Fiscalización. La mesa legislativa estima calificar el juicio político hasta el 16 de enero. El correísmo insistirá en un nuevo pedido de fiscalización contra los 5 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social tras la resolución adversa del CAL. SELEC declara como contratista fallido al consorcio Pascuales García, encargado de alquilar 260 megavatios en la provincia del Guayas. Las concesiones eléctricas a actores privados se enfrentan nuevamente al gobierno y la Corte Constitucional. El Ejecutivo anuncia una reforma legal al sector energético, mientras gremios cuestionan el fallo de los jueces. El Consejo Metropolitano de Quito se instala en sesión extraordinaria para abordar el repunte de inseguridad en la capital. En el ámbito internacional, México descarta una intervención militar de Estados Unidos en su territorio para atacar a los carteles del narcotráfico tras una conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. El régimen chavista anuncia la excarcelación de 116 presos políticos, mientras organizaciones no gubernamentales reportan la liberación de 56 personas. Con el auspicio de .net, conecta tu mundo. el Banco de las Oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. En
En medio de serios cuestionamientos por lo que se ha considerado un intento por aferrarse al cargo, José Swing deja la presidencia, el encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. El organismo deberá en las próximas horas reunirse para nombrar a un nuevo presidente, un nuevo encargo de la titularidad de la Corte Nacional de Justicia. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Iniciamos pues esta nueva semana, lunes 12 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Y conversaremos con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él hablaremos, por supuesto, acerca de la justicia en nuestro país, cuestionada y los jueces sin protección. Estaremos también en diálogo con Blas Coluna, asambleísta por la Revolución Ciudadana. El caso Mario Godoy y el archivo de la solicitud de juicio político a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también con Francisco Salles, experto económico, hablaremos acerca de los 26 años de la dolarización. ¿Ha beneficiado a Ecuador? Pues lo vamos a conversar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. José Swing presentó su renuncia en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. El anuncio ocurrió previo a la instalación de la sesión extraordinaria en la que se tenía previsto revisar su encargo de funciones. Swing reconoció que las acusaciones contra la función judicial propiciaron un escenario de incertidumbre, pero aseguró que desde el ejercicio de su cargo en febrero del 2024 no existieron denuncias que salpique a su administración. Este acto responde a una convicción profunda: preservar la institucionalidad, despejar cualquier sombra de duda y permitir que la Corte continúe concentrada en su misión esencial: administrar justicia con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso. Desde el 7 de febrero de 1924, en que se me confirió tan alto honor, he ejercido la presidencia con apego a la Constitución y la ley, sin que pese sobre mi gestión, denuncia, investigación o proceso alguno. Los cuestionamientos públicos recientes han generado un escenario de tensión que no debe trasladarse a la estabilidad de la institución ni de la función judicial. No me aferro a los cargos. Mantenerme en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia no es parte de una ambición personal. Y entre los cuestionamientos que involucraron a José Swing en medio del escándalo en la función judicial se encuentra su decisión de incluir a Mario Godoy en la terna de aspirantes a presidir el Consejo de la Judicatura. Swing defendió nuevamente su designación y aseguró que esta estuvo lejos de intereses políticos. Reafirmo que la conformación de la terna para el Consejo de la Judicatura, presentada en julio del 2025 ante el Consejo de Participación y Control Social, se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos. Corresponde a los organismos de control ejercer con el mayor rigor las funciones de fiscalización y, de ser necesario, establecer las responsabilidades de conformidad con la ley, para que el país tenga la certeza de que sus instituciones y su sistema de justicia operan en beneficio del interés colectivo. Quien también presentó su renuncia a la presidencia subrogante de la Corte Nacional de Justicia fue la jueza Enma Tapia. La semana pasada, la magistrada aseguró que Swing carecía del respaldo del resto de integrantes del Pleno y lo instó a separarse del cargo. Considero que esta decisión contribuye a preservar la claridad institucional y a evitar cualquier lectura de interés personal en un momento que exige decisiones colectivas, serenas y plenamente ajustadas al marco constitucional y legal. La renuncia, conforme manifestado, es con carácter inmediato.
Y el único punto del orden del día en la Corte Nacional de Justicia era revisar el encargo de funciones de José Swin, tema que fue solventado incluso antes de la instalación de la sesión. Al ser una convocatoria de carácter extraordinario, la agenda a tratar no podía modificarse, por lo que Daniela Camacho, quien es la jueza de mayor antigüedad en el Pleno, clausuró la sesión. Hasta el viernes 16 de enero, la Comisión de Fiscalización tiene previsto instalarse para calificar la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En caso de alcanzar esta etapa, el interpelado y el interpelante deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo ante la mesa legislativa. Un día después de admitirse a trámite el proceso, Godoy aseguró estar listo para presentar sus evidencias y desmarcarse de las acusaciones por incumplimiento de funciones. Voy a comparecer ante la Comisión de Fiscalización porque es mi deber. Cuando la transparencia está en juego, hay que dar la cara. Mi responsabilidad es proteger la institucionalidad, no alimentar un show político. Llevaré documentos, hechos y respuestas contundentes. Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización. Han intentado sembrar dudas contra mí y el Consejo de la Judicatura para debilitar la independencia judicial que protege a todos. Por eso estaré ahí, para defender mi honra, la institución y probar que prevalecen los hechos. No rumores ni ataques. El debido proceso no es negociable. No tengo nada que ocultar. Asumo mis responsabilidades ante el país. Los plazos para evacuar el juicio político contra Mario Godoy, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, oscilan entre 38 y 44 días. Señaló que si bien existen amplios señalamientos contra el presidente de la Judicatura, el enjuiciamiento debería enmarcarse en el debido proceso. Porque nosotros respondemos en base a la realidad que vive el país. En los anteriores juicios que se archivaron se emitieron pronunciamientos respecto a la fundamentación de por qué no dimos paso a la calificación de esos juicios políticos, así que este es otro momento. Yo siempre digo, cada juicio político es como un partido nuevo, así que lo veo como un partido nuevo y tenemos que responder en base a las realidades. Pero yo aquí le invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que también estén pendientes de que no generen en este proceso político, en este proceso de enjuiciamiento político, un show, un circo, que es lo que yo les he invitado a los asambleístas proponentes de este juicio, que vengan a la comisión a sustentar como debe ser, con argumentos que gocen de veracidad lo que están afirmando y que le demos al país un juicio político a la altura y evidentemente respetar también el debido proceso. Como asambleísta de ADN, Álvarez prefirió no anticipar un criterio en torno al juicio político a Mario Godoy, pero insistió en que la depuración en la función judicial apuntará a todos los involucrados en irregularidades. Nosotros no estamos de acuerdo en la politización de la justicia y además no permitiremos que la justicia se vea empañada de malos elementos. Hay que hacer una depuración de lo que viene padeciendo el sistema de justicia. Hace más de una década viene padeciendo una crisis en la cual nosotros hemos enfrentado con valentía, señalando con nombres y apellidos las personas, los jueces que mal han hecho. Recordemos el mal precedente que se tuvo con alias El Diablo. Recordemos los jueces que también están actualmente guardando prisión. Es precisamente en este periodo que se han señalado con detenimiento cuáles son esas personas y se las está enfrentando. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros hemos dicho, caiga quien caiga en este proceso de fiscalización, lo que vamos a darle al país es la verdad. Y en el correísmo, la preocupación es que el juicio político contra Godoy se estanque en la Comisión de Fiscalización. El jefe de bancada, Juan Andrés González, alertó que podría existir una inclinación del bloque de ADN por salvar al presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que toda esa presión y todo ese escándalo que se provocó en relación a la justicia en nuestro país es que prácticamente obligó al Consejo de Administración Legislativa que apruebe para que pase a la Comisión de Fiscalización. Que la última comparecencia que se generó el último lunes
el lunes anterior, 5 de enero, prácticamente llegó a hablar de cualquier otra cosa, menos de que la ciudadanía lo acusa y que el señor Carlos Serrano, juez, lo acusa. No habló de absolutamente nada de ello. Ni siquiera se dio paso para que los asambleístas podamos preguntar y exigir que se responda al pueblo ecuatoriano. ¿Notaron acaso ustedes que existe una protección por parte del gobierno nacional al señor Mario Godoy? Yo sí noté, y nuestra bancada ciudadana sí lo notó. Por eso es que estamos preocupados de qué es lo que pueda pasar en esta comisión de fiscalización. Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, expresó la preocupación del gremio frente a los acontecimientos que ocurren en la función judicial con denuncias de presiones a jueces, desprotección de operadores de justicia, entre otras irregularidades. Cuestionó que las reformas al Código de la Función Judicial aprobadas en el 2009 impidan sancionar a abogados por actos irregulares. Esto en alusión a los señalamientos contra Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, por haber encabezado la defensa de delincuentes como alias Fito, líder de los choneros, o el narcotraficante serbio Čestmir Srdan. ¿Qué es lo que está pasando? Como la gente ya no confía en el sistema judicial, está tomando su justicia por propia mano. Ya vemos absortos que existen asesinatos, homicidios, etcétera. Entonces, si no hacemos un pare, si no luchamos todos contra la corrupción, vamos a estar en un estado de barbarie. Pero para ello, insisto, es importante que el estado dé protección a todos quienes administran justicia para que ellos puedan administrar de manera libre, sin presiones. Comencemos a mirar soluciones. Una de las que yo he puesto sobre la mesa es que los jueces anticorrupción y los jueces penales puedan resolver sus causas de cualquier parte del mundo en forma telemática. Es decir, a ellos... sin rostro, dice usted. No, esa es otra propuesta. Idea de los jueces sin rostro. Lo que yo indico es que sí tengan rostro, es decir, que sí sepa quiénes son, pero estén resolviendo desde cualquier parte del mundo. Por inconsistencias en las firmas, el Consejo de Administración Legislativa no dio paso a la solicitud de juicio político en contra de 5 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata de Andrés Fantoni, Joana Verdesoto, Yasmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán. A ellos el correísmo los señaló por designar a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura para el periodo en curso, inobservando el procedimiento. El CAL aseguró que existen incongruencias en las firmas de respaldo al pedido impulsado por el asambleísta Luis Molina, quien negó estos señalamientos y anticipó la presentación de una nueva solicitud en contra de los consejeros. No nos vamos a desgastar en este momento porque como bancada hemos decidido, en primer lugar, hacer público que existen y les vamos a dejar un QR a través de mis redes sociales para que ustedes y la ciudadanía puedan revisar que están verificables las firmas. En segundo lugar, vamos a ingresar nuevamente el proceso de juicio político, la solicitud de juicio político el día de hoy. Y anuncio públicamente que en los próximos días presentaré una segunda solicitud de juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por las irregularidades en el concurso de nombramiento de fiscal general del Estado. Si quieren bloquear y quieren blindar, que la ciudadanía los juzgue por lo que en realidad en este momento lo están haciendo. Vamos con otra información. Las Fuerzas Armadas se desplegaron en las zonas pesqueras de Puerto López, en Manabí, un día después del hallazgo de 5 cabezas humanas, lo que conmocionó a los moradores del sector del Malecón Julio y Surieta. El Ministerio de Defensa aseguró que estas acciones buscan prevenir actividades ilícitas, fortalecer la presencia en territorio y brindar seguridad a los pescadores de la zona. La alerta sobre 5 partes humanas se reportó la mañana del pasado domingo, lo que desembocó en el despliegue de la policía en el sitio para levantar los indicios correspondientes. Allí también se halló un cartel con un mensaje de presuntas amenazas de pescadores a criminales por el alto índice de delincuencia en la zona.
Miguel Morocho Rodríguez, ex concejal de Santo Domingo, fue entregado a las autoridades ecuatorianas luego de su detención en Cúcuta, Colombia, el pasado fin de semana. Las investigaciones determinaron que el sospechoso huyó hacia Colombia y posteriormente intentó cruzar de manera irregular hacia Venezuela a través del puesto de control migratorio terrestre La Unidad, Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario, para evadir la justicia ecuatoriana. Morocho es señalado por el fallecimiento de Washington Vasco, expresidente de una cooperativa de transportes, quien fue víctima de un ataque armado en marzo del 2025. En septiembre del año pasado, el edil, que llegó a su cargo bajo la representación de la Revolución Ciudadana, salió del país hacia Pasto, Colombia. Desde entonces era requerido por la justicia ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas incorporaron una lancha guardacosta cedida por Estados Unidos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, señaló que la entrega de esta embarcación es parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y detalló que esta ampliará la presencia operativa de la Armada en el ámbito marítimo, mejorará la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales. Si nuestros enemigos tienen estrategias que no conocen fronteras, es importante que las nuestras, para combatirlos, tampoco las conozcan. Estamos enfrentando a organizaciones de crimen transnacional y es lógico que los países que estamos sufriendo por estas bandas criminales nos unamos y seamos aliados para poder combatirlas. Las lanchas guardacostas son muy importantes en el combate al narcotráfico, se utilizan para custodiar embarcaciones para impedir el gancho ciego, para ir detrás de los botes que salen con droga y de los semisumergibles. Es parte del combate que estamos haciendo. Es control no solamente de fronteras, de ejes viales, sino también de puertos y de nuestro mar territorial. La Armada incautó 4 embarcaciones presuntamente utilizadas para introducir droga en buques mercantes que tienen como destino Europa. El hallazgo se produjo durante una operación antidrogas ejecutada en la zona del Golfo de Guayaquil, que es usada por los buques para salir desde los puertos de la ciudad. En las lanchas, los uniformados también encontraron 7 chalecos con placas balísticas, cerca de 2.500 municiones, 5 granadas, 8 motores fuera de borda, equipos de comunicación, armas, cartuchos y alimentadoras. La Armada y la policía intensificaron los operativos en esta zona, frecuentada por bandas criminales que buscan apoderarse de las rutas para introducir cada vez más droga en los cargamentos que van hacia Norteamérica y Europa, evitando los controles que se realizan en los puertos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Presiones denunciadas por jueces y vínculos cuestionados figuran entre los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre la justicia cuestionada en nuestro país. Además, los jueces sin protección. Hoy que la justicia ha enfrentado también un nuevo capítulo precisamente de los cuestionamientos. La renuncia al encargo de la presidencia de José Swing y su subrogante en Matapia. La Corte Nacional de Justicia también en el centro de los señalamientos. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Un saludo para ti, para la audiencia de FM Mundo. Casualmente los cuestionamientos se centran y lamentablemente en la máxima autoridad, ahora ya ex máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia y la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. ¿Es quizá un callejón sin salida hoy por hoy? Mira, quizá lo más preocupante es que nuestra memoria cortoplacista olvida de las responsabilidades que hay detrás de lo que está sucediendo en este momento. En el comunicado de renuncia del expresidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, dice que es un asunto del Pleno y que la terna fue trabajada de la forma en la que correspondía, pero habría que preguntarnos cuál terna, si la Corte Nacional de Justicia integró 3 veces el grupo que puso a consideración del Consejo de Participación Ciudadana para después elegir a quien hoy es presidente de la Judicatura. Como recordarás tú y probablemente parte de nuestra audiencia pueda hacer memoria, la terna original estaba integrada por un juez de la Corte Nacional de Justicia, en primer lugar, el juez Marco Rodríguez,
Y en tercer lugar por Edison Toro, quien fue decapitado por el Consejo de Participación Ciudadana inconstitucional e ilegalmente. Después, al ser reemplazado Toro por Mario Godoy, se produce la renuncia del juez Rodríguez, quien termina siendo reemplazado por Juan Carlos Benalcázar, que en su comparecencia ante el Consejo de Participación Ciudadana dice que previo a haber ingresado a exponer su plan de trabajo le dijeron que de gana se presenta porque ya se sabía quién iba a resultar electo. Ahí está la responsabilidad de quien hoy, producto de las presiones, ha debido dar un paso al costado al frente de la Corte Nacional de Justicia y no quizá por un poco de vergüenza propia como correspondía hace varios días. Y ha debido dar un paso al costado tomando en cuenta estos cuestionamientos y también los efectos que ha tenido la llegada de Mario Godoy al Consejo de la Judicatura, los recientes denuncias de este supuesto tráfico de influencias, las denuncias del juez Carlos Serrano, las denuncias de la funcionaria Lozada, entre otros casos cuyas conexiones comienzan a destapar muchas sospechas realmente de la gestión de Godoy al frente de la Judicatura. Y dejando todo, lamentablemente, a manos de un control político que también genera dudas y que también ha sido cuestionado. Un control político en manos de una comisión de fiscalización que no es garantía de un proceso independiente, que no es garantía de un proceso que esté pensado en los ecuatorianos. Así es que habrá que esperar y ver si el primer filtro que se pasó, el del CAL, resulta suficiente para que después, sobre la base de las pruebas que presente la parte acusadora, da lugar a una censura y destitución de quien hoy está al frente de la Judicatura. Lo cierto es que después de la comparecencia del pasado lunes, poco se aclaró. Las dudas, las preocupaciones, las denuncias han estado a la orden del día y pues lo óptimo sería incluso que la defensa al buen nombre de una persona se la realice sin ostentar un cargo en específico, sino como ciudadano común. Eso no se ha dado aún en el caso de la Judicatura y más bien hemos visto, Fausto, un espíritu de cuerpo por parte de los 5 miembros, quienes incluso en un comunicado el pasado viernes señalaron que es responsabilidad de todos hasta haber pedido la renuncia a los directores provinciales, algo que ya sabemos cómo termina. ¿Qué tan cuestionable es este hecho precisamente a propósito de esta solicitud de renuncia a los directores provinciales y todas las reestructuraciones? También se hablaba de una designación de jueces temporales, todos estos actos que suenan un poco, por decirlo menos, sospechosos cuando estamos en un proceso en el cual se busca transparencia, se busca aclarar ciertos temas relacionados precisamente a estos supuestos vínculos de Mario Godoy. ¿Cómo tomar esta reestructuración? Hay muchos que dicen que es un proceso al apuro. No se ha hecho durante cuántos meses que ha estado Mario Godoy al frente de la Judicatura y hoy se reestructuran las direcciones, se busca designar a jueces. Si la Judicatura no ha sido capaz en estos meses de implementar los procesos de evaluación a jueces y fiscales o de echar a andar de una buena vez la renovación parcial de la misma Corte Nacional de Justicia, ¿por qué poner primero esto de ordenar el Consejo de la Judicatura cuando los directores provinciales están ahí por algo, puestos por ellos mismos? No hay que olvidar que incluso Godoy se quedó al frente de la Judicatura. No es que viene como una persona nueva después de este proceso de designación, termina siendo una continuidad del periodo pasado. Por lo tanto, ese comunicado en el que se dice que sí es una medida que se adopta dentro del marco legal vigente y que es una acción encaminada al reordenamiento y consolidación institucional, suena bien para el comunicado, pero genera serias dudas precisamente en el marco de un proceso político en el que las direcciones provinciales podrían constituirse en moneda de cambio para ciertos votos. ¿Godoy debería renunciar? Creo que cualquier persona, no voy a ponerle un nombre en específico, ante acusaciones como las que se están haciendo, debe defenderse sin ostentar cargo público alguno. Basta ver lo que ocurre en democracias sólidas, en democracias respetuosas del Estado de Derecho, donde ante la más leve acusación, duda o sospecha, se provoca la renuncia para que la defensa se haga en condición de persona. Si, como el señor Godoy ha señalado, las acusaciones afectan su buen nombre y su reputación como individuo, pues debería defenderse como individuo, no haciendo uso, en este caso, del cargo que ostenta al frente del Consejo de la Judicatura.
Todo esto que ocurre con la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, ¿en dónde le pone, en qué sitio le pone a la justicia, al sistema de justicia de nuestro país? Ya habíamos pasado, pensamos que habíamos pasado lo peor con Metástasis, Plaga, Purga y demás, y nuevamente los cuestionamientos, nuevamente por supuestas influencias, y tampoco se ha dejado de lado estas supuestas influencias en casos de narcotráfico, por ejemplo. Nuevamente estamos enfrentándonos a estas denuncias que no son leves y que generan también una preocupación en términos generales a todo operador de justicia, a todo usuario del sistema de justicia, que podemos ser potencialmente, todos genera ya desconfianza. Fausto, lo habíamos anticipado, no por hablar de un caso Metástasis y ponerle ese nombre tan preocupante, habíamos puesto fin a la enfermedad que es la presencia del narcotráfico, el crimen organizado y los grandes círculos de corrupción en la justicia. Al parecer, usando un mismo símil médico, únicamente se extirpó un pequeño tumor y no el tumor principal que sigue enquistado y haciendo de las suyas en un sistema de justicia que grita de manera urgente una depuración y que necesita trabajar para su independencia. Estamos frente a más de lo mismo. Se dijo en su momento que no bastaba con hacer lo que se hacía, que era vital una evaluación a jueces y fiscales, que era vital que ya se dé paso a procesos tan importantes como la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Sigue pasando el tiempo y los intereses políticos, partidistas, los intereses de grupos de poder, incluso vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, siguen siendo los que mandan e imponen agenda frente a las necesidades del país. Si sobre esa base la justicia va a seguir trabajando, hay muy poco que esperar. Yo creo que en este momento hay que seguir haciendo presión desde la sociedad civil, desde el periodismo independiente, desde la academia responsable, para que esto no quede en el aire. Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, la Judicatura dejó salir de manera bastante limpia, se podría mencionar, y hasta orondo, al señor Gaibor, al director provincial cuestionado en este caso por presiones, ¿no? Vaya nomás, presente su renuncia, retírese y váyase tranquilo. ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde está el tema de la investigación de fiscalía? Más allá de que hayamos sido críticos de un periodo anterior, Fausto, tú sabes que en manos de otra persona esa fiscalía hubiera al menos hecho un allanamiento para proteger la información que pueda estar ahí, al menos hubiera hecho una pericia para constatar que esos audios presentados por el juez Serrano correspondan efectivamente a la realidad, pero en este momento creo que estamos tratando de ganar tiempo con esa memoria de corto plazo que lamentablemente tenemos los ecuatorianos. ¿Nuevamente está de lleno metida la política en la justicia y ahora en las más altas esferas? Siempre lo ha estado. Desde que en 2011 un presidente con total desvergüenza nos dijo que quería meterle la mano a la justicia, ha cambiado la mano, pero no el lugar en que se encuentra metida, porque esa metida de mano, valga la reiteración, le ha sido muy funcional a quienes han venido después de ese presidente, controlando la judicatura a través de cierto tipo de designaciones o haciendo de las suyas. Las presiones en la justicia, Fausto, no son nuevas. Tú has trabajado el tema durante todo este tiempo y sabes perfectamente bien que en los últimos 4 gobiernos, pasando por el tema de los presidentes, se ha tenido presiones desde las más altas esferas para que la justicia haga una u otra cosa a favor o en contra de determinada gente. Y eso afecta, en definitiva, a un país que necesita de manera urgente contar con un sistema de justicia independiente como un pilar fundamental de su democracia. Pero para esto se requiere, por ejemplo, que los concursos sean transparentes, que los concursos lleven realmente a los mejores perfiles, en este caso a la Corte Nacional de Justicia. Hablabas hace un momento sobre la necesidad de conformar ya en su totalidad la Corte Nacional de Justicia. Hubo 2 intentos fallidos por estos concursos, los 2 con procesos de investigación y procesos penales en curso, precisamente por las irregularidades que se detectaron tanto en el caso denominado Pantalla, posteriormente en el caso de Métricas Web. 2 concursos fallidos. ¿Cómo garantizamos que realmente los mejores perfiles se postulen de aquí en más para ser parte de la Corte Nacional de Justicia? Nadie que tenga una trayectoria limpia, nadie que tenga una trayectoria intachable, seguramente querrá ser parte de una Corte que está repleta de política.
Mientras los mismos de siempre sigan a cargo de los procesos, Fausto, no habrá confianza de quienes quieran postular a un proceso transparente. Mira que en este caso bastaría mencionar que ciertos elementos del mismo equipo técnico que dio lugar a la judicatura de la que hoy nos quejamos están al frente del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Creo que ese tipo de cuestiones no generan confianza en personas que por su experiencia, que por su capacidad y su trayectoria podrían postular a este tipo de altos cargos. Si en nuestro país rigiera una cultura de la legalidad con estricto apego a la Constitución y la ley, ten por seguro que los mejores hombres y mujeres se postularían, como en su momento fue, al más alto Tribunal de Justicia, la Corte Suprema del pasado. Ahora, pues simplemente uno sabe que independientemente de la experiencia, de la trayectoria, lo que sirven son las amistades que determinado punto te ponen alguna cuestión en el reglamento o te pasan por alto las impugnaciones o terminan calificándote audiencias orales de tal forma que subas o bajes de posición. Eso es totalmente inaceptable. Y de nuevo, cuando la política perversa, porque hay una política mala, siga siendo de las suyas en estos temas, solo nos queda el camino de, desde la sociedad civil, el periodismo independiente y la ciudadanía responsable, levantar la voz y denunciar. Hay una responsabilidad quizá original por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero por supuesto que sí, que eso no nos quede la menor duda. Así como hay una responsabilidad de quien nomina las ternas o de quien postula candidatos, hay una responsabilidad de quien lleva a cargo el concurso. Ahora, muy sueltos de huesos y con grandes sonrisas, nos dicen que pues las impugnaciones no tenían fundamento, no tenían sustento y no tenían por qué pasar, cuando mira tú que incluso han quedado en el camino acciones constitucionales presentadas por personas que vieron la forma en la que se manipuló este proceso de impugnación. Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden ni deben quedar en el olvido. Lo más importante de cara al futuro, de cara a corregir los errores y horrores que hemos visto en estos últimos meses, es mantener esa memoria viva, Fausto. Algún día esperemos que venga alguien con voluntad política suficiente para sacar la mano que está metida en la justicia y hacer las cosas simplemente cumpliendo con la Constitución y la ley. Tomará tiempo, lamentablemente. Mauricio, nuevamente, gracias por tu tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un gran abrazo para ti, para la audiencia de FM Mundo. Una buena semana para ustedes. Igualmente, una buena semana también. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre la situación de la justicia cuestionada en nuestro país. Todos los hechos que han sido polémica, todos los hechos que han sido motivo de escándalos, lamentablemente y nuevamente en nuestra justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Business Class Américas de Avianca ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad, snacks y bebidas a bordo, check-in y abordaje prioritario. Avianca miembro de Star Alliance. Quito, prepárate, muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995 en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, o ingresa a www.visionfund.es. Empieza el 2026 con confianza en Equavagen de la Granados, vehículos pensados para cada nuevo camino y técnicos certificados que cuidan tu Volkswagen. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Si vas a comprar un Volkswagen, recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. Tus decisiones de hoy definen el mañana de todos. Llega la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2026. Que no te lo cuenten, vívelo. Espacios inmersivos, experiencias sensoriales, conferencias magistrales y zona expo con soluciones sostenibles. 22 y 23 de abril, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Presentan PwC, Laboratorios Vago, FEMSA Salud, Fideca y Sana Sana. Tu lugar está aquí. Regístrate en ecoscumbresostenibilidad.com. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. CELEC declaró desierto el proceso de alquiler de generadores termoeléctricos en Pascuales, en la provincia del Guayas. La licitación buscaba la incorporación de 260 megavatios al Sistema Nacional Interconectado y estuvo a cargo del consorcio Pascuales García Gen. La contratista fue declarada como fallida e incluida en el registro de incumplimientos del Servicio de Contratación Pública, SERCOP. El proceso involucró un monto superior a los $258 millones con la posibilidad de que la instalación de motores se realice en un plazo de 18 meses. La central hidroeléctrica Sopladora recuperó a una de sus unidades con una capacidad de generación de 162 megavatios. La noche de ayer la terminal retomó su operación comercial luego de someterse a un mantenimiento de emergencia que arrancó el 31 de diciembre del año pasado. Celexor descartó anteriormente que se trate de una avería en una de las turbinas, sino una reparación que estuvo programada con anticipación. Este lunes los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara de Cuenca se encuentran en estado normal, según el reporte de la red hidrometeorológica de Etapa. La probabilidad de lluvias la noche de este 12 de enero es del 76%, según la entidad municipal, con un pronóstico semanal que arroja tormentas eléctricas hasta el 18 de enero. Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del Austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas por el complejo integral Paute Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en Ecuador. Varios sectores de Guayaquil se inundaron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes como consecuencia de las fuertes precipitaciones. Las autoridades señalaron que la lluvia acumuló un volumen de 92.75 milímetros, lo que equivale a casi 100 litros de agua por cada metro cuadrado en un solo día. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, reconoció que si bien las precipitaciones fueron de alta intensidad, uno de los factores que agrava las inundaciones en Guayaquil es la basura acumulada en el sistema de sumideros. Vergeles Mucholote 1, Chuchufindi y Limoncocha fueron parte de los sectores más afectados por el agua anegada en las calles.
En otra información, el gobierno impulsará reformas legales al sector eléctrico tras la sentencia de la Corte Constitucional, donde se declara inconstitucional que el Estado pueda delegar a empresas privadas servicios de energía eléctrica cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general. El Ministerio de Ambiente y Energía indicó que esta decisión no impide el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico y que sus efectos son hacia el futuro, por lo cual no se afectan las delegaciones realizadas previamente. El presidente Daniel Noboa criticó la decisión de la Corte Constitucional y la calificó como un cálculo político. El mandatario señaló que el fallo del alto tribunal significa negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país, fue el mensaje compartido por Noboa en sus redes sociales. Más tarde, Noboa publicó las fotografías de los 9 jueces constitucionales con la pregunta: ¿quién votó a favor de prohibir la concesión de la energía a privados? Varios gremios del sector productivo ecuatoriano también reaccionaron a la decisión de la Corte Constitucional. La Cámara de Industrias y Producción, por ejemplo, señaló que la decisión dificulta aún más la participación del sector privado en proyectos energéticos en un contexto en que el Estado ha demostrado limitaciones para administrar empresas públicas y garantizar servicios eficientes. El gremio alertó que la resolución amenazaría el retorno de los apagones. Asimismo, el Comité Empresarial Ecuatoriano hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de alejar la incertidumbre en el campo energético y cuestionó que fallos como el emitido por la Corte Constitucional dilatan o sepultan las decisiones de inversión. La decisión de la Corte Constitucional también generó la reacción de las cámaras de comercio. El gremio de Quito expresó su preocupación en torno a las limitaciones para que el sector privado participe en la inversión del sector eléctrico. Por su parte, la Cámara de Comercio de Guayaquil hizo un llamado a que se efectúen los cambios legales necesarios para fijar criterios de excepcionalidad para que actores privados participen en el sector energético. Y este domingo la Corte Constitucional aclaró que su sentencia no prohíbe la participación privada en el sector eléctrico ni paraliza, según dijeron, proyectos energéticos, sino que exigió que dichas delegaciones se basen en causales claras, específicas y constitucionalmente válidas. El precio de las gasolinas extra, Ecopaís, Super y del diésel premium se reducirá hasta el 11 de febrero, según confirmó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El galón de extra y Ecopaís pasa de $2.72 a $2.67, mientras que el diésel bajará de $2.77 a $2.71. El movimiento ADN y el municipio de Quito se enfrentaron el fin de semana con un cruce de acusaciones en el marco de un evento del oficialismo realizado en el Coliseo de Calderón. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, acusó al alcalde Pavel Muñoz de tratar de impedir el encuentro, alegando supuestos bloqueos en las entradas para evitar la concentración de simpatizantes. Por eso nos bloquearon, nos soldaron, y no solamente ADN, le soldaron las puertas a los jóvenes deportistas que querían ingresar. No les dejaron entrar a este espacio deportivo que todos sabemos que en estos momentos necesitamos que nuestros jóvenes estén en actividades deportivas, en actividades recreacionales para que no sean cooptados por el crimen. Pero sabemos a quienes apoyan estos sinvergüenzas, porque son parte del crimen organizado, son parte de la corrupción. El municipio de Quito reaccionó a las declaraciones de Natalie Morillo. A través de un comunicado, el Cabildo denunció que el pasado 7 de enero un grupo de personas ingresó al Coliseo de Calderón de propiedad municipal para colocar propaganda y pintar las paredes con la imagen del presidente Noboa, incumpliendo flagrantemente la normativa, así lo relató el alcalde Pavel Muñoz. Vamos un día y les vemos instaladotes, voy a utilizar esta palabra, instaladotes en el Coliseo de Calderón, queriendo poner propaganda política, porque querían tener al otro día, el día sábado, que tuvieron un acto proselitista de ADN, queriendo tener en instalaciones que nos pertenecen a todos los quiteños, sin pedir la autorización del caso. Y cuando llegamos vemos pintado la cara del presidente, los colores de ADN, ¿no es cierto?, y los temas de ADN, en un predio municipal en el que no habían pedido autorización. ¿Qué les pasa, pues? Usted está escuchando Notimundo.
Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para este jueves 15 de enero, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto analizar el juicio político en contra de Mario Godoy. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora nos enlazamos con Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre el caso de Mario Godoy. ¿Qué se espera en la Asamblea Nacional? Le preguntamos de inmediato. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimado Fausto. Saludar a la ciudadanía. Creo que la mayoría de los ciudadanos, por no decir sobre el 90%, espera que la función judicial goce de transparencia y de credibilidad. Y con los hechos que han ocurrido, o nos hemos enterado que han ocurrido en los últimos tiempos, la ciudadanía no confía en la justicia y por ello la Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol fiscalizador. Es lo que exige. Le dan largas al asunto. Al final ya se conoció el Consejo de Administración Legislativa, ha pasado a la Comisión de Fiscalización y esperemos que el jueves o entre jueves o viernes lleven adelante ya la sesión para iniciar con el proceso del juicio político que le permita gozar de transparencia a la ciudadanía sobre lo que pasa en la función judicial y sobre todo que la Asamblea recupere la credibilidad tan venida menos porque no se fiscaliza. Lamentablemente la Asamblea Nacional bloquea todo y no permite la fiscalización quien hoy día administra la Asamblea Nacional. Pero en estas condiciones, ¿qué es lo que se espera? Ya se ha visto un poco cuál ha sido la actuación, los criterios del oficialismo dentro del legislativo, qué podría esperarse de la Comisión de Fiscalización y qué podría esperarse más adelante. Hay quienes dicen que pasará todo el proceso como corresponde, que llegará el proceso a la Comisión de Fiscalización y más adelante, muy seguramente en el Pleno, no haya una censura. Eso es lo más grave, porque al final lo que buscan es dilatar los tiempos y esperar de que la gente se olvide y que le deje de lado un problema tan grave que aqueja la justicia en el país. Ya hemos visto la trama que ha traído todo esto de los tentáculos del narcotráfico dentro de la función judicial, y eso genera una incertidumbre. Pero lo que esperamos como asamblea es que los legisladores de ADN, con todo lo que se va sabiendo y se va conociendo, también apoyen y respalden este juicio político, porque no será únicamente un intento más de querer demostrar transparencia a través de la fiscalización y quede todo en el olvido, y eso no se perdonaría a la Asamblea Nacional tan venida menos en los últimos tiempos. Lo que, si usted a la pregunta que me hace, es que la Asamblea Nacional cumpla su rol fiscalizador y con todo lo que involucra a la trama de Mario Godoy y sus cercanos, se le proceda con la censura y que pueda ocupar ese espacio alguien probo que sí demuestre capacidad para administrar la justicia con transparencia. ¿Qué es lo que esperarían ustedes que responda Mario Godoy, que no respondió en la comparecencia que tuvo ante pleno de la Asamblea Nacional y de la cual hubo serias críticas, principalmente porque no llegó a responder nada de los cuestionamientos por los que realmente está enfrentándose este momento? Por ejemplo, el caso de las denuncias del juez Carlos Serrano, la situación de Henry Gaibor, de el resto de sus colaboradores y todas estas denuncias que son graves, incluso de posible tráfico de influencias. Algo de eso se esperaba en la comparecencia, no hubo. Pero ¿qué esperarían ustedes que se responda esa vez ya en el proceso de juicio político? Puntualmente, relacionado a el por qué al juez Serrano se le termina de quitar la custodia, por ejemplo, sí. Para que le cuiden, le protejan, le vigilen. Si bien él dice no es competencia, pero se supone que quien administra la función judicial tiene que dar las garantías, tiene que llevar adelante los procesos de investigación para garantizar a que puedan ejercer justicia con libertad y transparencia. No, a Mario Godoy, que dice, entre comillas, que ha presentado la renuncia, quien dirigía la función judicial en Pichincha, es quien le llama, y el juez Serrano es de Grava, ejerce una presión, y la amistad y la cercanía que tiene Mario Godoy con este funcionario, con este exdirector, en definitiva permite ver de que existe ahí una injerencia de funciones en la toma de decisiones. Eso debe responder Mario Godoy. Más allá del libre ejercicio profesional en el que se ha desempeñado,
pero por supuesto la relación que tendría también su esposa con estos ciudadanos que hacen tanto daño al país. Entonces también uno no puede ser juez y parte, tiene que también demostrar probidad y transparencia. Nosotros como Asamblea Nacional no somos jueces, no somos fiscales, pero sí ejercemos el control político, y ese control político es el que exigimos que la Asamblea Nacional lo asuma con responsabilidad, porque debe demostrarse probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones de los que están sujetos a un enjuiciamiento político, a que la Asamblea Nacional lleve adelante un proceso cierto de fiscalización. Ahora bien, Mario Godoy también llega al Consejo de la Judicatura por el favor de la denominada en su momento Liga Azul, y está relacionada, vinculada directamente con la Revolución Ciudadana. ¿Qué responsabilidad asumen desde la Revolución Ciudadana por la presencia de Godoy en la Judicatura? Mire, en su momento, cuando estuvo de presidenta Viviana Veloz, planteó el legislador Peñafiel un juicio político contra Mario Godoy. Se dio paso a través del Consejo de Administración Legislativa y lo presidía Viviana Veloz, pero fue en la Comisión de Fiscalización, que si bien lo presidía la legisladora Pamela Aguirre, pero la mayoría de ADN y aliados no dieron paso a que avance el juicio político, y al final se tuvo que terminar archivando. Nosotros no es que defendemos o protegemos a personas como Mario Godoy, no. Todos los ciudadanos que llegan a ejercer ese tipo de funciones tienen que demostrar probidad, y ante un acto que es de conocimiento público, tienen que responder por sus actos, sea quien fuese. Nosotros no estamos para encubrir ni tapar absolutamente nada, pero yendo más a fondo. Todo esto pasa desde el Trujillato, ojo, no nos olvidemos, más antes era mediante designación y elección por concurso público, pero todo eso cambió a raíz de el Trujillato, que hizo que el Consejo de Participación Ciudadana tome este tipo de decisiones sin concurso público para designar autoridades que ya vemos hoy cómo están entredicho esas designaciones. Eso es lo de fondo y eso tendría que cambiar. Tendría que ser una designación por probidad, por experiencia y mediante un examen de conocimiento y capacidad para ocupar ese cargo y ese espacio. En eso estamos claros en el lamentable papel que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no de ahora, pero concretamente también. Seguramente hacen un mea culpa de tenerlo a Godoy al frente de la Judicatura. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Liga Azul en su momento, que también participó de esto. Recordemos también los chats de Augusto Verduga y todo este entramado que se dio para ponerlo a Godoy, íntimo además de Fausto Jarrín. Mire, lo que yo he dicho, la mujer de César no solamente tiene que ser, sino parecer honesta, y sea quien fuese, tiene que estar fiscalizado por el órgano que corresponde, en este caso la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos encubrir ni tapar la corrupción, venga de donde venga. Y para eso estábamos cumpliendo nuestra función de legisladores, y hacia allá es hacia donde nos encaminamos. Más que buscar culpables, yo creo que hay que buscar soluciones y salidas a toda esta trama que hoy en día inclusive la ciudadanía se pregunta, estos vínculos de narcotráfico ha permeado tanto a nivel de estructuras de poder y a nivel de familias pudientes, que es necesario llevar adelante un proceso de fiscalización. Nosotros tenemos que cumplir esa función. Y en eso estamos de acuerdo. Y en eso estamos de acuerdo, culpables que busque la Fiscalía, pero responsables también pide la opinión pública respecto de quienes nos han puesto a personajes de la talla de Mario Godoy al frente de una judicatura cuestionada desde el primer día, antes incluso de que su nombre llegue a presidir la judicatura, y allí estuvieron ustedes. Mire, recalco nuevamente, nosotros en el periodo anterior, que también fui parte, Viviana Veloz y quienes eran parte del Consejo de Administración Legislativa, me parece que eran 3 compañeros de la Revolución Ciudadana, votaron y dieron paso para el enjuiciamiento político. Pero fue el bloque de ADN quien bloqueó, ojo, no estoy tratando de sacarle el cuerpo, como se dice. Pero nosotros, con este ejemplo, lo que quiero señalar es que siempre hemos estado predispuestos a llevar adelante un proceso cierto de fiscalización, venga de donde venga, y así va a continuar. Sea quien fuese, si incumple sus funciones, tiene que cumplir el proceso de enjuiciamiento político cuando exista una petición motivada. Y este es el caso de que Viviana Veloz, conjuntamente con Javier Lazo y con otros compañeros, presentaron y plantearon, y por la presión mediática y de la ciudadanía, es que recién el Consejo de Administración Legislativa el día domingo da paso esperando un informe de la Unidad de Técnicas Legislativas, que aparte de eso no es vinculante, no es que es decisorio.
Los votos del Consejo de Administración Legislativa definen si es que califica o no. Pero le han dado largas al asunto. Eso es lo que vemos hoy en día, porque aparte de eso, es importante que la ciudadanía conozca. No nos ha convocado a sesiones del presidente de la Asamblea Nacional ya hasta el día de mañana, miércoles. Es la asamblea más vaga de los últimos 20 años, creo yo. No nos convocan y se llenaba la boca el señor Rosen diciendo que vamos a trabajar 24/7 y resulta que ya vamos hoy día lunes, martes, tampoco estamos convocados. No sé si es que el miércoles, el jueves convocarán, entonces no hay una producción legislativa. En esto de los juicios políticos fallidos vemos también alguna coincidencia tanto en la Revolución Ciudadana como ADN, y me quiero referir, por ejemplo, a esta inconsistencia en las firmas que ha detectado el Consejo de Administración Legislativa para el pedido de juicio político en contra de los miembros de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inconsistencias de firmas o es que estamos queriendo fallar de entrada en un proceso de juicio político que parece que a ningún sector político le conviene. Mire, es una argucia más de quien preside la Asamblea del Consejo de Administración Legislativa. Porque en los nombres que aparecen supuestamente por inconsistencia la firma aparece mi nombre, Blasco Luna. Ajá. Y primerito me ponen. Yo enseguida respondí señalando y enviando el documento que la misma empresa con la que contraté la firma que tengo Estamos con un problema en la 29 valida de que la firma es correcta, no existe ninguna inconsistencia. Entonces, ¿Nos puede repetir la última parte? Tuvimos un problema en la conexión. Usted dice que hizo validación con la empresa con la cual registró su firma electrónica. Entiendo así. Efectivamente, porque yo no voy a hacer que se tache mi buen nombre. Yo firmé el documento y la firma tiene la validez y no tiene ninguna inconsistencia, pero ellos señalan de que hay inconsistencia en las firmas, y lo mismo pasa con los demás 15 legisladores que supuestamente... Pero da la impresión de que alguien quiere proteger al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además ha sido bastante útil en todos estos procesos, para los dos. Yo le doy la respuesta sin afán de equivocarme. El señor Rosen y ADN, ellos quieren proteger, quieren dilatar. Porque quienes presentamos somos la Revolución Ciudadana a través del legislador Molina. Fuimos los que presentamos este pedido de juicio político, pero ellos se inventan esta argucia de que no hay inconsistencia en las firmas. Hoy día he enviado y he hecho pública mi firma electrónica que debidamente está validada y que no existe ninguna inconsistencia, por lo cual se les cae el relato que quieren establecer porque quieren proteger. ¿Para cuándo van a presentar la nueva solicitud? ¿Para cuándo van a presentar la nueva solicitud? Hoy nuevamente estamos recogiendo las firmas para presentar, si es posible, el día de mañana. Sí, pero este tipo de argucias se han repetido y es bueno que la ciudadanía sepa. Lo mismo argumentaron cuando yo presenté o fui de los proponentes del juicio contra la ministra de Energía por el tema Progen, para protegerle. Y vea, hoy en día sabemos que es de los atracos más grandes de la última década. Progen, estamos a punto de quedarnos sin fluido energético para abastecer a la población ecuatoriana. Ventajosamente, yo soy del austro, ya está lloviendo. Pero eso no invalida o no deja de analizarse por qué se contrató a empresas que no han dado solución energética y por qué el Consejo de Administración Legislativa ha protegido y no ha permitido llevar adelante el juicio político a Luque, a Manzano. Eso es lo que la ciudadanía reclama hoy en día y que nosotros estamos alertas. Vamos a volver a presentar el juicio contra estos ministros porque no se puede quedar eso en impunidad. Es pérdida para el Estado y perjuicio para el Estado, pero esa es la dinámica en relación a su consulta con el Consejo de Participación Ciudadana y la protección a todos los ministros que hoy vemos que tienen mucho que decir y no pueden responder porque encubren y protegen quien preside la Asamblea Nacional y el bloque de ADN, lamentablemente. Asambleísta, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias, buenas tardes. Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el caso de Mario Godoy, el proceso de juicio político que ya llegará a la Comisión de Fiscalización. Posteriormente también ha dicho que insistirán en la solicitud para el juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo primer intento se cayó por inconsistencia en las firmas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad.
En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este 9 de enero la dolarización en nuestro país cumplió 26 años, consolidándose como nuestro modelo económico. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Francisco Salles, él es experto económico. Francisco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen y hola a todos los radioescuchas y gente que nos está siguiendo en Notimundo. Gracias por estar aquí junto a nosotros, Francisco. Pues sí, después de 26 años de que pasamos del sucre al dólar, ¿qué tan medibles son los beneficios que ha tenido el país con este cambio? Absolutamente medibles. Solo para hacerte un paréntesis, hay un método estadístico que se llama un análisis sintético postfactual, que hemos corrido ya 2 veces, en especial hay 2 papers, uno de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski y otro de Kachanowski, que va a salir en el libro que estamos publicando esta semana, que comprueba claramente que sin la dolarización el desempeño económico del Ecuador, aún con el petróleo, había sido significativamente menor. Pero ¿qué tan importante ha sido? Empecemos con el hecho de que cumplió 26 años. La Constitución, que duró más tiempo en el Ecuador, duró 22 años. Entonces ya es el acuerdo institucional más importante de la historia del país. Vemos que el sector exportador, por ejemplo, y el sector privado en general, se logró desacoplar de los problemas del sector público y en consecuencia tenemos 1 de cada 5 camarones en el mundo es ecuatoriano. La industria tunera ecuatoriana tiene 12% del mercado y es el número 2 en el mundo. Si vemos las exportaciones no tradicionales y las exportaciones del sector privado, las no petroleras, desde el año 2000 empiezan a crecer y no dejan de crecer en una línea sin volatilidad. Todo esto es posible porque la dolarización otorga al ciudadano la capacidad de hacer lo que llamamos cálculo económico. Ambos, el consumidor y el productor, pueden medir más claramente cuáles son las condiciones. Los precios ya no están manipulados. Fíjate otra cosa. Tan solo 3 años después de la dolarización, cuando recién bajaba la inflación a un dígito después de la mala aplicación que hizo Maguad de la dolarización, recién a los 3 años ya habían hipotecas a 15 años en el Ecuador, cosa casi inaudita en los últimos 30 años antes de la dolarización. Ahora, como todo, siempre hay un lado negativo, o tal vez no lo digamos con esa palabra, no negativo, pero que se vuelve un poco más complejo por tener una moneda dura en nuestro país que no permite, como sucede en otros de la región, como vemos también que pues hay algún problema, algún tema externo y lo que hacen es devaluar sus monedas y de alguna manera pueden manejarlo mejor la situación económica dentro de los países. ¿Cómo se limita Ecuador al no poder tener una política monetaria ni cambiaria que podría manejar en determinadas situaciones?
Lejos de ser una desgracia, es un gran beneficio no tener un banco central que pueda seguir manipulando los precios. Precisamente por lo que te dije, o sea, el sector privado puede hacer cálculo económico sin tener que pensar, ay caramba, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio mañana? ¿Me van a devaluar o no? La otra cosa es pensar que la devaluación es una forma de ganar competitividad, es decir, empobrecer a todo el pueblo es una buena política. O sea, yo no creo que uno se hace rico empobreciendo y robándole el dinero y el ahorro a la gente a través de una devaluación. El Ecuador no ha tenido ningún tipo, el Ecuador ha sufrido 2 golpes de Estado, 2 defaults, el COVID, la gran recesión del 2008, un terremoto, añádele una cantidad de shocks externos también, y encima más competencia de países devaluatorios como lo son en el caso de Camarón, India y Vietnam. Y sin embargo, los camarones, como te digo, 1 de cada 5 en el mundo, somos número 1 en el mundo en camarón. Entonces, no creo que la premisa de que devaluando le ha ido mejor a otros países o que devaluando les otorgue ningún otro beneficio. Otra cosa que normalmente le achacan a la devaluación es decir, que uno importa la política monetaria de los Estados Unidos. Empíricamente no hay ninguna verdadera experiencia o datos que soporten esto. Más aún es todo lo contrario. En la recesión del 2008, de 2009, 2010 de los Estados Unidos, creada por los Estados Unidos, creada dentro del sistema financiero norteamericano, los únicos 2 países en Latinoamérica que crecieron, mientras los Estados Unidos entraban en una recesión, los 2 únicos países en Latinoamérica que crecieron fueron Panamá y Ecuador, 2 países dolarizados. Entonces no hay esta supuesta mimetización de esquemas monetarios o de políticas monetarias. No lo vemos tampoco en la Unión Europea, que tiene un sistema similar de compartimiento de monedas. No lo vemos, por ejemplo, tampoco entre Florida y California, que son una unión monetaria en el dólar. Entonces, hay muchos de estos mitos que siguen surgiendo alrededor de la dolarización, pero que tienen que ser desmentidos y que son desmentidos con datos empíricos. Lo que pasa es que la dolarización es muy poco estudiada a nivel mundial. Hay muy pocos teóricos que verdaderamente le hemos dedicado muchísimo tiempo a estudiar este tipo de cambio, este tipo de esquemas monetarios. Es decir, al Ecuador le conviene mantenerse con este sistema monetario dolarizado. ¿Qué pasaría? ¿Sería posible tal vez que en algún momento se decidiera algún político quitar el dólar? Y lo digo porque se ha pensado por parte de algunos políticos que conocemos salir de ese modelo económico de nuestro país. Sin embargo, ¿esto sería posible o es un debate que ya está cerrado por la realidad económica? Bueno, sí es posible. O sea, alguien que esté dispuesto a incautar completamente todos los depósitos, cerrar la banca y ir bayonetas en mano, casa por casa, a quitar los dólares, entonces sí, se podría hacer. O sea, básicamente a la Zimbabue. Zimbabue fue un país que se dolarizó espontáneamente y que salió, pero con estas condiciones de extrema violencia. Entonces, con extrema violencia y con la voluntad de incautar y robarle los depósitos a todos los ciudadanos, se pueden lograr muchas cosas, no solo la desdolarización. Sin embargo, en un ambiente normal de democracia, yo acabo de escribir un paper muy importante diciendo que es imposible renacionalizar el dinero una vez que se ha desnacionalizado el dinero. El dinero se desnacionaliza, como el caso de la abolición, en 3 etapas. Primero se pierde como resguardo de valor, pierde la función de resguardo de valor. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en la moneda nacional para proteger su propiedad privada. Luego pierde la función de medio de intercambio. Si la gente empieza a hacer contratos en dólares, o yo te vendo el apartamento en dólares, te vendo mi carro en dólares, quiero mi salario en dólares. Entonces va perdiendo su función de medio de intercambio. Ahora ya venía siendo, perdón la interrupción, ya venía siendo un poco moneda de intercambio, incluso antes de la dolarización, por ejemplo en los contratos específicos de compra-venta de algunos bienes, ya venía utilizándose el dólar. Correcto. La dolarización es un proceso normalmente espontáneo, ¿sí? que va naciendo de la voluntad popular, precisamente porque van queriendo proteger su propiedad privada. El último paso en una dolarización oficial es la pérdida de unidad de cuenta. Eso fue lo que hizo el Ecuador el 9 de enero. Bueno, en realidad el Ecuador no perdió la unidad de cuenta hasta el 11 de septiembre, luego de los 9 meses que le dio la ley Trole al sucre de vigencia. Entonces,
Una vez que se ha perdido el resguardo de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta, el dinero está básicamente desnacionalizado, aunque podemos mantener todavía elementos como en el Ecuador, que es muy particular, que es un país dolarizado con Banco Central. Pero no vamos a entrar en ese detalle ahorita. Lo que tú me preguntas ¿es posible renacionalizar el dinero? Estudiemos el proceso a la inversa. Si es muy posible, por fiat, decir, de ahora en adelante hay una nueva unidad de cuenta que se llama Pepito. Y ya van a haber 5 pepitos por dólar. Entonces sí se puede introducir una nueva unidad de cuenta. De ahora en adelante es ilegal utilizar dólares y en consecuencia solo se pueden usar pepitos. Entonces el medio de intercambio se puede volver a reintroducir haciendo ilegal el dólar. Aunque sabemos que en todos los países que se ha hecho ilegal el dólar nace inmediatamente un mercado. O sea, tiene que llegar a ser tan extrema la medida. De lo contrario no funciona. Porque es voluntaria la adopción del dólar. El dólar no es algo impuesto sobre el pueblo, el dólar es lo que el pueblo escogió. Entonces la renacionalización es imposible precisamente porque tú puedes forzar una unidad de cuenta, puedes forzar un medio de intercambio, pero no puedes forzar un resguardo de valor. La gente todavía tendrá una preferencia individual sobre el resguardo de valor. Y este es el gran beneficio de la dolarización, es que nace del pueblo y se mantiene del pueblo. Es lo que llamamos un orden espontáneo, no un orden dirigido. La gente decide cuál es su medio de intercambio y la gente le quita el poder al gobierno de poder dirigir la base monetaria. Y por eso ha funcionado tan bien y por eso nos gusta tanto a los ecuatorianos, porque nos da libertad a los individuos de decidir por sobre las imposiciones de un gobierno o de una burocracia en una monetaria. ¿Podríamos decir que es la institución que tiene más aprobación por parte de los ciudadanos en nuestro país? Sin lugar a dudas, o sea, es 89% popular según la última encuesta. Fue popular desde el día 1. La empresa Market hizo una encuesta el 11 de enero, ya tenía 58% de popularidad, para el 2015 tenía 85% de popularidad y la última encuesta que tenemos del 2021 está en un 89% de popularidad. Es mucho más popular que cualquier político, ni siquiera Correa la pudo tumbar. Entonces es la institución más duradera y más mayoritariamente aceptada de los ecuatorianos en toda su historia, y en consecuencia es un fenómeno made in Ecuador en el cual deberíamos tener muchísimo orgullo. Es verdaderamente un cambio en la política monetaria, un cambio en la historia monetaria, y es definitivamente y sin lugar a dudas el arreglo institucional más importante y más trascendental de la historia ecuatoriana. Pero ¿qué tan riesgoso es, Francisco, mantener la dolarización si no se toman las medidas necesarias y urgentes para protegerla de alguna manera? Algo que no se ha hecho en estos 26 años. Sí, bueno, yo no creo que hay que protegerla, sino que hay que más bien aumentarla, hay que darle más facilidades para que sus bondades verdaderamente ayuden a la economía en vez de pelearla, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, entonces, ¿qué tan riesgoso es? Bueno, no es riesgoso, más bien nos está defendiendo, o sea, más bien existe por esta razón. No creo que haya un riesgo, lo que hacemos. Pero ¿cómo blindarla? ¿Cómo blindarla? ¿De qué forma? Blindarla? Perfecto. Esa es la pregunta. Lo más importante para el Ecuador es integrarnos financieramente. Es decir, una vez que uno está dolarizado, lo mejor para el país es dejar que los dólares fluyan dentro del país, no ahuyentarlos con impuestos de salidas de divisas y dejar que se integre financieramente el resto del mundo. Supongamos que aquí tenemos a Citibank, a JP Morgan, a HSBC, a Royal Bank of Scotland, a todos los bancos más grandes del mundo actuando dentro del Ecuador. Bueno, pues entonces los dólares de esos bancos, que son 10,000 veces más grandes que el Banco Central del Ecuador, cuyo patrimonio excede en múltiplos las reservas internacionales, ellos fácilmente podrían suplir cualquier cantidad de dinero que pueda necesitar la economía ecuatoriana, y al mismo tiempo podemos tener excedentes de liquidez en la economía ecuatoriana que podrían sobrecalentar a la economía, bajando las tasas de interés por debajo de su nivel normal, creando un boom especulativo, por ejemplo, en bienes raíces, que luego, cuando se corrija, cree un grave problema en el sistema financiero. Entonces es importantísimo integrarnos financieramente y dejar
dejar que los dólares fluyan libremente en la economía. El sistema político-económico que instaló el socialismo del siglo XXI es completamente contrario a esto. Es un sistema donde instalaron un default ideológico para ahuyentar el capital extranjero, donde encima más impusieron controles de capital como el impuesto a la salida de divisas. De acuerdo. Entonces, todo el andamiaje que tenemos es contrario a la elección. Sin Pero embargo, porque la elección ha sido muy buena. porque la intención tal vez era desdolarizar, por eso se puso esto. No tengo ninguna duda que la intención era tratar de socavar la dolarización con todas las medidas específicas que pusieron. Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, seguimos siendo el número 1 exportador de camarón. Entonces, imaginemos un Ecuador cuando se ponga el sistema de política en coherencia con la dolarización, estaremos creciendo a los niveles que necesitamos crecer para crear empleo y bajar la violencia. ¿Es un motor? ¿Es un motor económico la dolarización o simplemente es como dejar el problema a un lado y no se trata el problema de fondo? El dinero no es neutro, sí es un motor definitivamente. ¿Por qué? Porque para empezar, como le dije, el cálculo económico se vuelve eficiente y en consecuencia yo sé que me puedo endeudar a 15 cuotas para comprar la televisión. Yo sé que me puedo endeudar para tener materia prima porque sé que los precios no van a variar mañana. Entonces, sí es un motor económico en eso. Pero más importantemente creo que ya sabemos, 25 años más tarde, que no solo es un motor económico, sino que es un ancla institucional. Nos está forzando poco a poco los ecuatorianos a darnos cuenta cuál es el costo del gobierno, o sea, cuánto nos cuesta mantener una burocracia que consume más del 43% de todo el PIB. Son este tipo de preguntas que verdaderamente nos fuerza a hacer la revisión, porque si tuviéramos una moneda inflacionaria, no veríamos cuánto es el costo del gobierno, no tendríamos esa conciencia, porque estaríamos constantemente preocupados por la inflación que crearía el gobierno, que es un impuesto en el cual no tenemos ninguna representación. Entonces sí es un motor económico definitivamente, es un esquema monetario que no es neutro y que adicionalmente sirve como ancla institucional. Y de hecho Ecuador mantiene una de las inflaciones más bajas de la región debido a su modelo económico. Ahora, pero un crecimiento económico muy letargado. O sea, y eso no es culpa de la dolarización, porque veamos Panamá. O sea, yo creo que el modelo que tenemos que ver es Panamá. Panamá también sufrió embates como los que nosotros tenemos. Tuvo gobiernos autoritaristas, tuvo una organización socialista, tuvo un congelamiento bancario, tuvo una invasión norteamericana, tuvo cierres, tuvo una serie de otras cosas. Hasta 1970 realmente empezaron a hacer cambios en su integración financiera y mira dónde está Panamá hoy. Entonces, Panamá es lo que tenemos que buscar ser. Es un país integrado al mar inmenso que hay de dólares, en vez de nosotros tratar de cerrarnos al mundo y ahuyentar a la inversión en dólares. Francisco, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué hubiera pasado si continuábamos con el sucre? ¿Qué tan devaluada estaría nuestra moneda al día de hoy, después de 26 años? O sea, no estoy de costumbre de vaticinar, pero yo creo que tenemos un ejemplo muy claro. O sea, si vemos Venezuela y vemos Ecuador, compartimos el mismo sistema político del socialismo del siglo XXI y el petróleo. Entonces, si vemos Ecuador y Venezuela, estaríamos como Venezuela. Ahora, comparemos Ecuador con Panamá, o sea, que no tiene petróleo, pero tiene el mismo sistema monetario. Es decir, lo que falló en el Ecuador fue el sistema político del chavismo. Eso es lo que nos bajó, porque de lo contrario podríamos estar como Panamá. Panamá compartimos el mismo esquema monetario, dolarización, pero Panamá tiene un sistema abierto de apertura de capitales, de libre movimiento de capitales y de apertura al mundo. El Ecuador comparte con Venezuela el mismo sistema político y el petróleo. Entonces estaríamos como Venezuela, no como Panamá. Bien, me quedo con eso entonces. Gracias a Francisco Zayas, experto económico, por habernos acompañado en este espacio informativo. Encantado, gracias, Melcam. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un accidente o diagnóstico puede cambiarlo todo. Con Bupa, tu familia está protegida con cobertura médica completa y atención en todo momento. Bupa, cuidamos de ti y de quienes más amas. Conoce más en bupasalud.com.es.
Business Class Américas de Avianca, ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad. Snacks y bebidas a bordo, check-in y abordaje prioritario. Avianca, miembro de Star Alliance. En Punto.net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. Punto.net, conecta tu mundo. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Santiago Cruz y su 15 de Caminos, la gira. Inscríbete ahora con las palabras Santiago Cruz en www.fmmundo.com o al WhatsApp al 098-999-9819. El viernes 23 de enero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Santiago Cruz en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. El trabajo diario necesita un aliado que nunca falle. Isuzu representa resistencia, rendimiento y confianza comprobada. En La Granados, Equavagen pone a tu alcance Isuzu con el respaldo de 52 años de trayectoria y un taller con gran experiencia, preparado para acompañarte en cada kilómetro. Porque cuando eliges bien, el trabajo avanza. Si quieres comprar un Isuzu, ven a La Granados, ven a Equavagen. En Punto.net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. Punto.net, conecta tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato con Esteban Cislema, que está en la sala de redacción para que nos cuente detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora. En Notimundo Estelar les contamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano tras una llamada sostenida con su homólogo Donald Trump. La mandataria señaló que más allá de esta decisión, México continuará en cooperación constante con Washington para combatir a los cárteles del narcotráfico, razón por la cual Trump advirtió con atacar ese país. Una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta. Ahora toca en Estados Unidos y entonces pues se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas y poder disminuir pues también la inseguridad en México.
Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó un diálogo entre La Habana y Washington luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump presionó a la isla para llegar a un acuerdo. Y es que el republicano advirtió que Cuba no seguiría recibiendo el apoyo en petróleo que hasta ahora contaba por parte de Venezuela y que es fundamental para su sistema energético. Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia, dijo Miguel Díaz-Canel. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que los países que comercian con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25%. La Casa Blanca se negó a compartir información adicional sobre la tarifa y cómo la administración de Trump planea implementarla. Trump tampoco definió qué considerará hacer negocios con Irán. La publicación planteó varias preguntas sobre cómo podrían funcionar estos aranceles adicionales, qué países se verían afectados y si los servicios, y no son solo bienes, se enfrentarían a aranceles más altos. En otras noticias, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este lunes al Papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el que calificó como el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela. El encuentro se produjo 10 días después que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y los trasladó a ambos a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Tras su visita al Papa, Machado también se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que fue nuncio apostólico en Venezuela entre el 2009 y el 2013. Finalizamos con información sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela, porque el Ministerio para el Servicio Penitenciario de ese país informó este lunes sobre 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas. Sin embargo, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón JEP logró confirmar solo 56 de presos políticos de las 116 anunciadas oficialmente. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal también confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Entre las personas excarceladas se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, quienes permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y el Rodeo 1. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu completo informe internacional. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. Tus decisiones de hoy definen el mañana de todos. Llega la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2026. Que no te lo cuenten, vívelo. Espacios inmersivos, experiencias sensoriales, conferencias magistrales y zona expo con soluciones sostenibles. 22 y 23 de abril, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Presentan PwC, Laboratorios Vago, FEMSA Salud, Fideca y Sana Sana. Tu lugar está aquí. Regístrate en ecoscumbresostenibilidad.com. Quito, prepárate. Muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995, en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en Quito, en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, frente a la plataforma financiera, o ingresa a www.visionfund.es. El Banco de las Oportunidades. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... .net, conecta tu mundo. El Banco de las Oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. En tu mundo es